Queridos amigos de internet, muy buenos días. Y ya estamos aquí con el cariño y con el afecto de siempre. Y les damos las gracias en todo lo que vale el favor de su atención. Que pues igual que nosotros, ya está ardiendo nuestro corazón por hablar, como aquellos discípulos de Maús, por hablar de las cosas del Señor. Y siempre decimos que el Evangelio de hoy está precioso. Y justamente sí, es un evangelio que seguramente habremos oído ya todos, y pues decenas de veces o cientos de veces, como es el evangelio este de el buen samaritano. Podríamos caer en el error de que digamos, sí, yo ya lo he oído, yo ya he asistido a misa y lo he oído cantidad de veces y ya hasta me lo sé de memoria. Con este error podríamos quedarnos estancados y no seguir aprendiendo, porque cada vez que oímos un evangelio, aunque lo hayamos escuchado muchas veces, siempre el Señor, entre líneas, nos dará un sentido nuevo, y esperamos que en esta ocasión aprendamos mucho y que tengamos nuestro corazón abierto para recibir lo que el Señor quiere darnos. Y yo quisiera vincular, voy a usar una palabra que le gusta mucho a Tete Medrano. Voy a empezar presentándola a ella. Vamos a concatenar el Evangelio de la semana pasada, en que nosotros mismos nos hacíamos una pregunta. Cuando Jesús había enviado a sus apóstoles y los había enviado a predicar de dos en dos, regresan ellos alegres porque le decían a Jesús que hasta los demonios se le sometían. Y Jesús les respondió: más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Y nosotros hacíamos ahí una pregunta: ¿cómo nos aseguramos, cómo nos garantizaríamos que nuestros nombres estuvieran ya escritos en el cielo? Y hablábamos de fe, hablábamos de esperanza, o hablábamos del vínculo de estas dos virtudes teologales, fe y esperanza. Y creo que hoy es el mensaje principal. Dios, Jesús, a través de su Evangelio, nos va a decir cómo conseguir la vida eterna. Pues aprovecho para presentar a mis muy queridos amigos, a Tete Medrano Castro. Buenos días, Jorge. Como siempre, me encantan tus presentaciones. Pues sí, el Evangelio, yo creo que sí, siempre decimos que es muy hermoso, porque siempre es muy hermoso. La palabra de Dios es hermosa. Y bueno, pues sí, va relacionado mucho con el Evangelio de la semana pasada. Y creo que aquí entra el día de hoy la caridad, el servicio y el amor, ¿no? Que finalmente nos viene a cerrar así, nos va dando los pasitos a seguir para que no nos equivoquemos y vayamos al cielo. Y tenemos también la muy grata presencia de nuestra amiga de hace mucho tiempo, y que hemos caminado juntos este camino del Señor en varias ocasiones. Y yo quisiera, porque después de ti vamos a presentar a un invitado muy muy especial, al cual le voy a hablar muy familiarmente. ¿Por qué? Pues porque es mi familia, es mi primo hermano. Pero bueno, quiero presentar aquí a Pita García Legazpi. Y para poner un poquito en contexto, quizá haya amigos que se estén conectando por primera vez a esta estación de radio, que les recordamos, pueden ustedes hacerlo a través de www.vamos.mx. Y además de saludarlos, Pita, quisiera que pusieras en contexto a nuestros amigos, que por cierto, un saludo a las personas que nos ven en otras partes del mundo, Estados Unidos, España, Colombia, todo. El Vaticano también nos da mucho orgullo que nos estén viendo por allá y nos visitan cada vez que emitimos un programa, 2, 3 y hasta 4 veces, creo que esta vez fueron 4 veces, nos da mucho orgullo. Les mandamos un saludo desde aquí
Y Pita, ponnos en contexto qué es vamos, que lo escribimos con B grande y que siempre decimos no es por, como decía por ahí un amigo, no es por falta de ignorancia. La B grande tiene un significado, así es que los saludamos a través de Pita y ella nos dice qué significa vamos. Pues hola queridos amigos, bienvenidos al programa número 38. Pues como comentaba Jorge, muchos extrañarán y muchos estarán con nosotros por primera vez el día de hoy. La palabra vamos pues es la regla de vida para alcanzar la santidad y está escrito con B grande porque es B de Biblia. Esto significa que pues tenemos que estar en contacto con la palabra de Dios. Ahora sí que poner nuestra fe y leer la Biblia. A de adoración, es estar en la presencia de Jesús sacramentado. M de misa, asistir a misa más de una vez, que el domingo sería el día a lo mejor de que pues el lineamiento es que vayamos los domingos a misa, sería ir más de una vez a misa. O de oración, pues es la oración constante, estar en comunicación con nuestro Señor todo el tiempo, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Y ese de servicio, que pues nosotros ya lo tenemos muy catalogado como laicos en acción, es la actividad que lleva a cabo un catecúmeno, una persona que ya es un católico activo. Pues espero que haya quedado claro. Bueno, y está detrás de cámaras, no sé si puedas venir un momentito. Tete Chica, la voz joven, la voz para los jóvenes, quien los saluda. Hola a todos, como siempre es un gusto estar aquí y como dice Jorge, el Evangelio, cada que es un programa decimos que es precioso, pero lo que más me gusta de este es que no se queda en ser hermoso, sino en que el Señor nos da todo para que lo hagamos vida. Y he dejado al final de la presentación, tenemos aquí a un invitado muy especial, ya se los adelantaba, que es mi primo hermano, es Juan B. Doría, y pues él me hizo favor, van a ver ustedes por qué lo hemos invitado y por qué está aquí. Tiene un larguísimo currículum y pues voy a mencionar nada más 1 o 2 puntos, porque si no nos llevaría toda la hora del programa. Él es doctor en Teoría y Metodología de la Investigación en Ciencias de la Comunicación y estos estudios los hizo en la Complutense de Madrid, en esta universidad. También él es doctor, a ver si puedo pronunciarlo, él habla muy bien inglés, yo no todavía, pero dice Media and Technology for Education School of Education y esto fue en Boston University. Y así, pero hay algo que él no pone en su currículum y que es lo más interesante para nosotros. Él es un seguidor auténtico de nuestro Señor. Él, hemos trabajado juntos y más que trabajado, hemos llevado el Evangelio a nuestras familias. ¿Te acuerdas, Juan? De esos momentos en que mi mamá, que ya está acá ahora con el Señor, toda la familia lo haría, nos juntábamos y hacíamos una pequeña comunidad, una pequeña reunión de oración y bueno, pues él sigue con en otros lados, en otros medios, en otras trincheras y vamos a ver si lo animamos a que nos ayude todos estos conocimientos que tiene él para aplicarlos aquí en esta empresa que hemos dicho que más que una empresa radiofónica es una empresa de caminar y de seguir al Señor. Pues muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Ahorita que los escuchaba y que te escucho a ti y a Tete y a la Tete chiquita, pensaba un poquito en el evangelio que decían la semana pasada y que tú comentas que te da un espacio de la parte de la fe y de la esperanza.
Y cuando Tete nos dice, y de caridad también. Y yo creo que caridad es como ir complementando cada parte, cada domingo del Evangelio, porque yo creo que nuestra misión es primero llenarnos de fe, crear una esperanza en que el mundo va a crecer, va a estar bien. Y ahorita que me pongo a pensar en la caridad, me acuerdo mucho de en algún momento cuando tenía yo creo como 6 años, mi mamá de repente manejaba un poquito acelerada en las calles y demás, pero de repente se dio un amarrón, se frenó, se metió de lado y dije, ¿qué pasó? O sea, ¿qué vas a hacer? Y me dice, mamá, espérame tantito. Me fijé, era una señora la que estaba en la calle como de unos 80 años, que se iba pues de alguna manera de veras caminando, arrastrando en la calle y se le venían los carros encima. Mamá se paró los carros, la ayudó a subirse al carro y se la llevó. Le dije, ¿por qué lo hiciste, mamá? Y me dice, es que no podía ella y hay que ayudar a la gente desde ese punto de vista y tiene que ver con la caridad. Yo creo que sí tiene mucho que ver ahora el pensar no solo los evangelios de cada domingo, sino el que nos da la misa cada día, porque de allí nos está abriendo el espacio para crecer como personas, como católicos, como yo diría algo que nos da propósito de vida, ¿no? Pues quiero mencionar también a mi tía Cecilia Loria, que ella tuvo una gran idea hablando de esto de la caridad y que no ha mencionado Juan, que fueron 2 hogares Providencia que hasta la fecha existen y bueno, pues ya tendremos tiempo de hablar un poquito más de esto, y que también en la familia de Juan, su esposa Ari es quien ha tomado las riendas y está llevando a cabo estos hogares Providencia. Pero bueno, pues vamos a entrar ya de lleno a nuestro programa. En esta pausita está llegando ahorita el padre Wenceslao Ferrostía y queremos invitarlo a que pase porque está siempre muy ocupado, y entonces queremos aprovecharlo en este momento inicial de hacer nuestra oración. Pues vamos a iniciar, a ver, de chico a grande, empecemos con Tete. Señor, te damos gracias por estar aquí, nos ponemos en tus manos, sabiendo que cuando una más se reúne en tu nombre, tú estás aquí. Te pedimos que nos tomes como un instrumento, que seas tú el que, como los discípulos, nos expliques el Evangelio, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nuestra boca para no callar lo que Él quiera decir, para dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros y de que tú estás vivo y tú estás en vamos. Señor, yo también quiero darte gracias esta mañana y quiero pedirte que hagas extensiva tu bendición a todas aquellas personas que nos escuchan, a todas aquellas personas a quien tú quieres llegar, para que esta mañana, Señor, sea de mucho provecho, de mucho aprendizaje y sobre todo, Señor, nos conduzca a amarte en acción. Llena, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu de tu palabra, para que se vaya encarnando en nosotros y nosotros seamos testigos de tu presencia en el mundo, en nuestra vida. La presentación del Padre Wences es con una oración al Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por ese soporte, por ese apoyo que nos da nuestro sacerdote, porque tú has querido que esta empresa, que alguna vez fue un sueño, se haga hoy realidad y estemos transmitiendo tu palabra y recordando, Señor, que la fuerza está en tu palabra, porque la palabra eres tú mismo. Señor, danos esa fuerza
Cáceres, a quien nos está escuchando. Y te damos gracias, Señor, también por todos tus cuidados, por todas tus atenciones, por toda tu fidelidad y sobre todo por tu amor. Gracias, Señor. Bendito seas. Señor, yo te quiero dar gracias por este día. Gracias por este momento. Gracias por la luz, el aire, el sonido, la música, el amor, el cariño de todos. Te pido mucho porque lo que vayamos a manejar en este día, no solo en este programa, sino durante todo el día, tenga sentido para la vida, tenga sentido para el amor y que estés tú siempre acompañándonos. Bendito seas, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, pues vamos a entrar ya a nuestra sección de la palabra y yo. La palabra y yo. Camino hacia la íntima comunión con Dios. Y el Evangelio que vamos a ver hoy, que será base de nuestra charla de este día, es del Evangelio según San Lucas. Recordemos que Lucas fue el único evangelista que no tuvo un contacto directo con el Señor, que él lo conoció a través de alguien que fue a su casa, que tocó en su casa y que le habló del Señor y que se enamoró del Señor y que lo amó hasta el extremo. Dice la tradición también que una de las fuentes de San Lucas pues fue ni nada más ni nada menos que la Virgen María. Y este Lucas nos transmite hoy la palabra del Señor. Y dice él. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por 2 ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. El Señor Jesús. Híjole, pues tenemos mucho material, ¿verdad? Y como siempre poco tiempo, pero bueno, vamos a entrar ya a nuestra sección de ¿qué digo al respecto?
Y como siempre, bueno, pues vamos a ver qué personajes intervienen aquí, porque probablemente nos podamos identificar con alguno de ellos. A ver, recuérdanos, Tete Chica, qué personajes intervienen en este evangelio y en qué escenario, después del tema de mamá, en qué escenario se desarrolla este evangelio. Jesús, que nos está explicando el relato de la ley, San Samaritano, Levita, sacerdote, ¿Quién es Samaritano? ¿Y en qué escenario? ¿Cuál es el escenario? ¿Era el camino a...? La segunda pregunta, después de los personajes, es ¿en qué escenario nos muestra Jesús? Y este escenario, pues es el camino que va de Jerusalén a Jericó. Parece que no hay aquí nada que ver, pero es importante, como decimos, siempre entre líneas, algo nos quiere decir el Señor. Recordemos que estamos en el gran capítulo de Lucas, que es la subida del Señor a Jerusalén. Habíamos dicho que sube porque va de un terreno más bajo a Jerusalén, que era un terreno montañoso, y esta semana estaba viendo que Jericó era un lugar de lo más bajo, porque estaba a 250 metros abajo del nivel del mar, muy cerquita del Mar Muerto. Y entonces yo me puse a reflexionar este escenario, qué nos querría decir el Señor, y probablemente nos hable un poquito de la conversión. Muchas veces vamos en sentido contrario, ¿no? Y cuando vamos en sentido contrario hemos oído en el querigma que necesitamos esa conversión. Voy caminando en un sentido y necesito hacer un giro exactamente de 180 grados para ir, por ejemplo, aquí a la Ciudad Santa, a Jerusalén, a subir en lugar de bajar. Y entonces quizá muchos de nosotros en algún momento nos hallemos en esa situación, desorientados, que no sabemos hacia dónde ir, y alguien nos va a decir: conviértete, da ese giro de 180 grados y sube a Jerusalén. Padre, ¿qué podemos resumir de este evangelio? ¿Qué enseñanza podríamos sacar y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Si no nos vamos así siguiendo el corte como de las ocasiones, a lo mejor en un bloque general. La semana pasada, como decían, el Evangelio nos invita a predicar. Es el envío de los 72. Y el día de hoy no se trata de enviar a evangelizar, ahora se trata de la misericordia, de la caridad. Y es que no se puede hablar de evangelización sin caridad. Es un binomio que no se puede separar de nada. De hecho, un día dijo Jesús: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pues dice: misericordia quiero. De manera que Él va a existir. ¿Qué es más importante, el predicar o la caridad? No podemos decir que una u otra, porque los dos son importantes. Y en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguimiento de Jesús, no podemos separar los dos. Y creo que ese es el mensaje central del día de hoy. Por eso va poniéndonos estos ejemplos del sacerdote y del levita, que con sus profundos prejuicios religiosos no quieren acercarse, por sus profundos miedos no quieren acercarse, por no querer meterse en problemas, por no querer contaminarse con la sangre del herido. Por eso dan un rodeo. Y vuelvo a recordar lo que decíamos en unos programas anteriores. Solamente aquel
que ha tocado fondo, solamente aquel que no tiene nada que perder y todo que ganar, es el que lo arriesga todo. Creo que es interesante cómo el evangelista nos presenta que no es un israelita del pueblo elegido del Señor, no es un personaje elegido del Señor de la dinastía de los sacerdotes y los levitas, la dinastía de Aarón y de Leví, sino es un extranjero, un enemigo es más de los israelitas, del pueblo judío, por lo menos así lo consideran, el que se apiada. También para decirnos que no necesariamente tiene que ser el que ha sido elegido, porque el llamado y la obligación de ser caritativos es para todos, para el nacional y para el extranjero, para el religioso y para el no religioso. Y a mí me viene sonando todavía muy fuerte en la mente y en el corazón una frase que leí por ahí esta semana en el libro. Muchas veces pareciera que solo el cristiano, solo el seguidor de Jesucristo, solo el creyente en Dios está obligado a ser bueno, a hacer el bien. Y no, dice, el llamado a ser bueno, a ser misericordioso, a ser justo es un llamado. Y también, esa es la parte que me pega mucho, dice, también los no creyentes, también los que se han declarado ateos, están llamados a vivir la caridad, a dar testimonio de amor y de servicio a los demás. Todos estamos incluidos, porque el mensaje cristiano es incluyente, no excluyente. Yo creo que este samaritano es el que representa a todos aquellos. Que digo, es bien fácil, ¿verdad? Decir, no, usted, padrecito, usted tiene que portarse bien, usted tiene que ser santo. Oiga, y usted que no es, pues también. Usted que practica la religión, muchos se justifican por eso. Yo no soy creyente, yo por eso puedo hacer lo que quiera, no es cierto. No es cierto. Todos tenemos, todos estamos llamados, todos tenemos la obligación, por el hecho de ser seres humanos, imagen de Dios, estamos obligados a ayudar al prójimo, aquel que más lo necesita. Y de manera muy especial, aquellos que hemos dicho sí al Señor, aquellos que nos hemos comprometido con Él en un pacto de alianza y un pacto de amor el día de nuestra conversión con el Señor. Bueno, yo veo aquí en una pregunta radical, una pregunta fundamental que hace este doctor de la ley. Aunque este doctor de la ley veo ahí como una actitud que va teniendo cambios a través de la conversación. En primer lugar, dice el Evangelio, dice aquí que el doctor de la ley le hace esta pregunta para ponerlo a prueba. En otras traducciones dice para tentarlo. Yo me imagino que este doctor de la ley pues era un erudito, era una persona que conocía perfectamente la ley, pero que se había quedado solamente en eso, en la ley, que no había dado el paso hacia el amor. Y en esta primera instancia, pues como les llamamos a todos en esta época, a este tipo de personas, los saberlo todos, ¿no? Entre comillas. Entonces llega con esas ínfulas de saberlo todo y quiere poner a prueba a ver si es cierto que anda hablando cosas del Señor, a ver si sabe, y le hace esta pregunta que nos sirve ahora a todos nosotros: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le contesta hermoso, aprovechando como que la misma marea de este doctor de la ley, pues a ver, tú que lo sabes todo, ¿qué has leído? Y entonces le contesta ya con un poco de pena, como diciendo, pues creo que estuvo muy tonta la pregunta para mis alturas, ¿verdad?
Y le contesta, pues lo que he leído es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y agregas: y a tu prójimo como a ti mismo. Esto seguramente lo tomó del Deuteronomio, ¿vale? Y Jesús le dijo simplemente: has contestado muy bien, haz eso y vivirás. Segundo cambio en su actitud, se apena y ahora tiene una actitud de cómo justifico esa pregunta tan tonta que había hecho, ¿no? Y entonces, para justificarse, le pregunta: ¿quién es mi prójimo? A mí siempre, no sé si estarán de acuerdo, pero desde el catecismo me han enseñado que mi prójimo, nada más le cambio una letra, la J por una X, y es mi próximo, ¿verdad? Y bueno, ¿quiénes son mis más próximos, mis más cercanos? Pues es mi familia. Me gustó mucho leer algo que pusiste en el Facebook acerca de la familia. ¿Te acuerdas de ese comentario? Sí, dijiste la familia. La primera familia es la que te toca, la segunda es... A ver, le voy a pasar el micrófono porque siempre dice cosas muy importantes para el micrófono. La familia que se convierten en extraños, extraños que se convierten en familia. Y es una realidad. Precisamente en esta cabina nos hemos encontrado con una familia adorable, con una familia que nos está ayudando a crecer y que Dios quiere, que Él nos ha juntado. Pero regresando a este concepto de los próximos, nuestro prójimo, la pregunta que hace este doctor de la ley: ¿y quién es nuestro prójimo? A Jesús. Y decíamos que son los más próximos. Esto quiere decir que nuestra familia son los más próximos. Acabo de escuchar el programa entre el Padre Güences y acaba de comentar el Evangelio, en que decían, lo que decía Jesús, que muchas veces los más difíciles para comentarles es nuestra propia familia. Nadie es profeta en su tierra. Pero, a ver, le voy a pasar el micrófono a mi querido primo Juan para que nos hable de una forma concreta, esquemática, cómo podríamos aplicar este evangelio en nuestras vidas, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestros hijos. Muchas gracias. Yo empezaría desde casi cuando iba llegando aquí a la parroquia. Me llamó mucho la atención, me paré en una esquina y cuando le hablé a mi primo, le dije: oye, estoy en la esquina, ahora ¿cómo llego? Me dice: es en la calle de Jericó. Entonces yo dije: bueno, la calle de Jericó. Y volteo y pregunto, y no sabía cuál era la calle de Jericó, que eso es lo que nos pasa en todos lados cuando nos preguntan la calle, aunque estemos en la misma calle. Pero pregunté por dónde estaba la parroquia y me dijeron: esta está aquí al lado. Y hoy la palabra de Dios nos remite otra vez a Jericó, ¿sí? Y es como volver a cómo encontramos el camino para de allí empezar a caminar a Jerusalén. Y de alguna forma u otra es como recordarnos día a día que eso es lo que tenemos que hacer con la vida. Esta parte que comenta la lectura sobre este doctor de la ley, que a mí me da mucha risa porque es como queremos probar a Dios siempre, ¿no? Sin darnos cuenta que recibimos todo de Él. Y en ese momento, cuando lo prueba, le dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? O sea, bueno, con todo tu ser, con todo lo que tienes. Pero la segunda parte es esta parte donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me puse a pensar mucho en eso. Hay un libro muy bonito se llama Ponle oreja a tu pareja, de Héctor Salamán Pencos, donde él dice: a mí me preguntaron cómo podía aconsejar yo a las familias, a las parejas, para que pues tuvieran una vida de familia diferente, que de veras crecieran en familia. Y lo primero que él hace es hablar él no hace 10 mandamientos, él hace 13 mandamientos. Yo hablaría ahorita, conforme
muy concreta del primero. El primero dice, amarás, dice, a tu pareja como quisieras que ella te ame. En otras palabras, es amar a tu prójimo como a ti mismo, de una forma u otra, ¿no? Y él habla muy bonito porque dice, acuérdense que todo lo que se siembra se cosecha tarde o temprano. Y nuestro proceso, cuando de veras estamos dispuestos a dar en la familia, cuando de veras estamos dispuestos a ayudarlos a crecer, entonces estamos abriendo el espacio para que también lo que le demos de amor, algún día lo vamos a cosechar también. No solo lo cosecha uno en la pareja, eso es lo más increíble, lo empieza a cosechar uno con los hijos, con el ejemplo. Yo me pongo mucho a pensar en las cosas que vamos haciendo en el quehacer diario y demás. Si de veras pensáramos en que todo lo que vamos a hacer por el otro, de alguna manera lo vamos a cosechar también en amor para nosotros, yo creo que nuestra vida sería muy diferente. Las otras partes de estos mandamientos hablan mucho también de, por ejemplo, no la criticarás, o a la pareja, o le permitirás crecer dentro de todo eso. Acuérdense también, como dice cuando nos casamos, en las buenas y en las malas, como acompañarnos. Es muy fácil de alguna forma u otra, pues sí, acompañar a las personas cuando todo está bien, cuando todo está bonito, pero cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, cuando pues de alguna forma u otra hay un conflicto tan grande que no me permite dar amor a mí y que me encierro en mí mismo, y la otra persona llega y me empieza a abrir el camino otra vez para volver a crecer, a pensar, a volver a dar amor. Pues todo ese tipo de cosas, volvería yo a lo mismo, es como darnos la oportunidad de, si pensamos en la otra persona, ¿sí?, y la amamos como quisiéramos que nos amara ella a nosotros, el proceso familiar, el proceso de cada una de las parejas sería muy diferente. Te agradecemos mucho, Juan, y pues estamos retomando ahora lo que le contesta en esta segunda fase de actitud el doctor de la ley. Y le contesta a Jesús con una parábola, con un ejemplo. Ya nos comentaba aquí el padre Wences, de que pone, por ejemplo, a un samaritano, a alguien que consideraban como un extranjero, como alguien que era infiel a la religión, y pone también, ya lo decíamos, otros dos personajes, que era un sacerdote y un levita, personas que se encargaban de atender el templo, de estar junto a Dios, pero personas quizá que ponían su interés, su intención en un medio nada más, y no daban, como decimos, ese paso al amor de Dios. Es como si yo hago un pensamiento de cómo caminar, ¿no? Y yo digo, a ver, voy a pensar, voy a levantar el pie derecho primero, mientras el izquierdo lo tengo bien asentado en el suelo. Una vez que asiento el derecho, entonces empiezo a levantar el izquierdo para poder dar un paso, y así y se convierte ese medio de caminar como un fin, algo así como lo que estos judíos que atendían el templo y hacían cosas nada más por hacerlas. Pero Jesús está escondido en esta parábola. Jesús es ese samaritano, y lo descubrimos por una sola palabra que ya veníamos viendo en evangelios anteriores, que es que este samaritano se compadeció de aquel medio muerto que había dejado, ¿verdad? Y nos da el ejemplo también de cómo este samaritano dice, lo ungió con aceite y luego le lavó las heridas con vino. Empieza a desgastarse, ¿no?, en sus cosas, las empieza a ofrecer a ese prójimo. Y no solamente eso, sino que desgasta su tiempo, desgasta sus actividades o su vida por ayudar a esta persona que consideraba como un verdadero extranjero y hasta enemigo. Había calificativos que se decían entre ellos como perro,
son perros, ¿verdad? Los samaritanos. Pero aquí podríamos tener un muy buen ejemplo de qué es lo que Dios quiere acerca de nosotros. Y también aquí habría otra consideración. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Vamos a centrarnos en que Él tiene el poder para hacer lo que quiere. ¿Por qué? Porque el Señor no puede usar la palabra necesita, porque Él es pleno, no lo necesita. Pero ¿por qué quiere el Señor la colaboración humana? ¿Por qué esto que es amor puro? Que nos está hablando del amor a nuestro prójimo, pero antes del amor a Dios. ¿Por qué quiere el Señor que colaboremos en su obra? Padre. Muy sencillo, porque está remarcando el amor a Dios, y el amor a Dios se le demuestra con el reconocimiento, la adoración, la gloria, la alabanza, y con el testimonio. Esta semana ha estado insistiendo mucho el Evangelio, que es un deber nuestro. Si Dios ha estado grande con nosotros, si Dios ha realizado obras grandes o pequeñas, si ha realizado maravillas en nuestra vida, obligación nuestra dar testimonio de Él. De eso depende de que se instaure su reino en el mundo. De eso depende de que otros lo reconozcan como el Señor de sus vidas. Y ayer era muy fuerte porque decía, estamos cometiendo pecado de omisión por el hecho de callar lo que Dios hace en nuestra vida. Y todos los días va siendo un grande o un pequeño milagro acá en cada uno. Y ese es, si queremos rendirle culto, adoración, honor a Él, vamos a dar testimonio de que Él está presente entre nosotros. Y no sé si se puede decir lo necesita o no lo necesita, pero es parte esencial de su ser y parte esencial de nuestro ser, Él como Dios y nosotros como criatura. Pero esta segunda parte del Evangelio se refiere a la necesidad. El número 2, ¿se acuerdan en la lógica divina? Dios, el número 2 es la persona, el prójimo es el número 2. Y en este plano, en el número 2, el hombre como persona humana es débil, necesitado. Y la necesidad más grande y más profunda del ser humano es el amor. El amor que se traduce en servicio. Y hoy es un servicio. En la medida que nosotros nos reconozcamos necesitados, en la medida que nosotros reconozcamos la necesidad del otro, en esa medida nosotros vamos a estar dispuestos a servir. Aquí el problema que el número 2 le da el golpe de la soberbia y entonces consideramos que tenemos que ser servidos, no servir, que nosotros tenemos derecho, que no tenemos obligación, que nosotros somos los que necesitamos porque somos criaturas, que nosotros tienen que ayudarnos. A veces es el puro egoísmo. Y dice Jesús, hay que ver al número 2, a la persona humana, no desde nuestro punto de vista, sino hay que verse a uno mismo en el otro. Y creo que ahí está el secreto, el fondo del mensaje de hoy, ¿no? En la medida que yo me vea reflejado en mi prójimo, en esa medida yo voy a ser capaz de salir de mí mismo y de servir. Pero si me veo hacia mí mismo, entonces pierdo de vista la necesidad del prójimo. Por eso dice, amarás a tu prójimo. No dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ámate a ti y así como te amas a ti, amas a tu prójimo. Dice ama primero a tu prójimo. Ve a tu prójimo en su necesidad y podrás ver tu propia necesidad. Satisface la necesidad de tu prójimo y en esa medida irás satisfaciendo tu propia necesidad. Y eso me parece grandioso, ¿no? Verlo desde este punto de vista. No sé qué les parezca a ustedes. A mí me parece que toda la eternidad no nos va a alcanzar para comprender la grandeza, la magnificencia
del amor de Dios. Y si están de acuerdo, vamos a un cortecito musical que también nos va a ayudar a reflexionar una canción preciosa de la hermana Glenda que se llama Si supieras cómo te amo. Y regresamos para concluir y para hacer un cambio y reemplazar a Pita, que está en las cámaras. Ahora la vamos a invitar después del corte a que regrese con nosotros. Pues vamos a esta canción, amigos, y no se vayan, los esperamos en un momentito. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar, conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Cómo te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras cómo te sueño, cómo te sueño, pensarías más en mí.
Pues queridos amigos, ya estamos concluyendo, siempre nos gana el tiempo, caray, para tantas cosas que queremos decir. Pero vamos a concluir, vamos a aterrizar todas estas cuestiones y llegamos a la parte final en que ya cambia de plano la actitud de este doctor de la ley y Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. En este momento, ahorita fuera de cámaras, el padre Wences tuvo una expresión que me parece muy bonita. ¿A dónde vamos a correr para hacer lo mismo que este samaritano que se compadeció? Es decir, que padeció junto con aquel herido, con aquel tirado que le habían dejado medio muerto. ¿A dónde corremos, padre? Yo al ratito voy a ir a confesar. Sentarme a confesar y auxiliar a aquellos que quieran recibir la gracia, ¿no? Curar sus heridas, vendarlas y decirle al posadero que está allí en la capilla del Santísimo, ándale, ahí te lo encargo, tiene mucho que aliviarse, y le diré, como le dijo la Virgen, lo que él te diga. Para empezar, hay mucho que hacer por ahí. Pita, ¿a dónde corremos? Pues yo creo que todos los feligreses, los católicos, tenemos una misión constante con nuestros vecinos, empezando con nuestra familia. Bueno, es que yo vivo sola, ¿verdad? Pues sería con mis vecinos, son los más próximos, y pues con nuestro servicio, en el caso de nuestras actividades de Laicos en Acción, es lo que cada quien, el ministerio que cada uno de nosotros ha escogido, pues hacerlo con esa constancia y con ese amor que Jesús nos invita siempre. Y en este momento voy a invitar a Tete Chica que corra ya la computadora porque tenemos ahí algunos saluditos pendientes. Ah, que ya está. Ella es eficientísima, aquí los tiene. A ver, ¿para quién son? Para Alberto Sosa, que nos está escuchando, y para Leti Reyes. Muchas gracias por tomar su tiempo para escucharnos. Este programa con mucho cariño. Y también agradezco a Patricia Jorge. Teresa Patricia. Y Teresa Patricia. Y yo creo que en la familia es donde hay más enfermos, quizá no físicamente, pero sí del alma, que ahorita decía el padre Wences, no tratamos como nosotros quisiéramos, no damos ese amor, y quizá muchas veces vemos cómo falla el otro, pero no cómo estás fallando tú. Y fíjense ustedes, amigos, cómo se complementa esto que no es nada nuevo, ya lo habíamos dicho, esta regla de vida para alcanzar la santidad. Hemos abordado la letra B grande, que consiste en la lectura de la Biblia y que hoy la hemos leído y la hemos compartido con ustedes. Y al pensar en esta expresión del Padre, ¿a dónde corro en este momento para hacer lo mismo? Pues podríamos abordar la letra a ir con el Santísimo, con Él, y a darle gracias por su compasión, por su fidelidad. ¿Dónde lo encontramos? En la misa. Una más que el domingo, la del domingo a lo mejor es como de obligación, y la siguiente, la que nosotros escojamos, si es toda la semana, pues qué mejor, es porque deseamos ese amor de desearlo a Él, de estar con Él, y que quizá poco a poquito vaya creciendo y se parezca al amor que Dios nos da, a ese amor que se llama el amor ágape, que como este samaritano lo brindó sin condiciones, sin esperar ninguna retribución, absolutamente nada. Ese amor ágape que lo brinda inclusive con alguien que no conocía. Y finalmente le preguntamos a Juan cuál es su conclusión. Rapidísimo, también nada más yo diría, la familia es el primer paso donde de alguna manera u otra tenemos que mostrar la misericordia. Sí, me acuerdo mucho cuando hablan de los apóstoles, Jesús no escogió
a los que ya eran santos, escogió a los que iban en camino a ser santos. Y lo más importante es ser misericordiosos. Él los tomó como eran, así tenemos que tomar a cada una de las personas, sobre todo en nuestra familia. Tienen que darse cuenta, somos humanos, nos equivocamos, pero aprendiendo de eso, yo creo que lo demás es empezar y continuar en el camino. Hay que aprender a tener misericordia con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos y pues de alguna manera también empezar con nosotros. Hay veces que no nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Y el tema, como bien nos subrayó el Padre, era el amor de Dios y el amor al prójimo, en segundo lugar. Pero cómo desemboca también en ir y correr con nuestros hermanos a comunicarles todas estas maravillas que es la evangelización. Pues Padre, no sé si tenga algo más que agregar. Sí vino aquí Tete, ya le andaba, es que ya estábamos apurados, le estábamos diciendo si estaba enfermo, si se sentía mal o algo, porque no había hablado, pero ya resurgió y aquí está Tete. Bueno, yo sí quiero compartirles. Hace un rato preguntaste que por qué Dios pues querría, ¿no? Que Él no necesita. Yo creo que porque es Dios, porque nos ama tanto y de tal manera que cuando nosotros somos capaces de amar, es cuando Dios también lo podemos sentir a Él. Entonces, en la medida que más amas, más sientes a Dios y más te enamoras de Él y quieres más, porque Él es infinito, entonces nunca se acaba ese ser y ese deseo. Y es en la medida en que uno ama. Y yo creo que por eso Dios tuvo esa idea tan genial, no por lo que necesite, sino por todo lo que nos ama, que podamos experimentar un poquitito lo que es su amor. Y sí, en la familia creo que es complicado, pero es el mejor lugar. Ya ven, hoy poquito pero sustancioso. Yo me imagino con esto que dice Tete, que no hay otra explicación, si no lo necesita Dios, que el amor. Ahí podemos basar la explicación. Y me estaba imaginando así como tres copas, una encima de la otra. La copa de hasta arriba presenta o representa a Dios, la copa del medio a nosotros y la copa de hasta abajo a nuestro prójimo. Y ese vino que se sirve en la primera copa, en la de Dios, se desborda. Él desborda ese amor y llega hasta nosotros esa segunda copa, que también nunca se acaba ese amor y desborda para llegar a la tercera copa, que es nuestro prójimo. Pues ya llegamos al final del programa. Le vamos a ceder al Padre el micrófono para que nos haga favor de darnos su conclusión y lo más importante, ¿verdad? Acuérdense, amigos, que la bendición que nos va a dar el Padre es una bendición siempre eficaz, que aunque estén lejos, aunque estén allá en España, o en Colombia, o en Panamá, o en Estados Unidos, o aquí en Querétaro, en una colonia distante, pues esa bendición es eficaz y va a llegar a ustedes, Padre. Y esa tercera copa puede ser el enemigo. Correr hacia el enemigo para servirlo todavía complica más este servicio que nos pide el Evangelio el día de hoy. Porque recuerden, era samaritano y el otro, supongamos que es judío, y como el samaritano sirve incondicionalmente a su enemigo. Hay que buscar dónde están los enemigos. Espero que no estén en casa, pero si están en casa, Durmiendo con el enemigo. a lo mejor es más cerca, pero si no, ¿dónde está? Quien lo necesite siempre estará allí, un buen cristiano, un buen amigo de Jesús. Nos ponemos de pie para recibir la bendición. Que les alcance a todos. Recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en México, desde la parroquia de San Agustín del Retablo, en Vamos Radio TV Católica. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia
sobre todas sus obras y permanezca para siempre. Amén. Pues amigos, que Dios los bendiga. Nos vamos muy contentos porque nos acercamos un poquito a comprender cuál es el amor que nos tiene el Señor, que realmente pues debería hacernos brotar de alegría, de brincos, de llanto. Y te damos gracias, Señor, porque estuviste hoy con nosotros y no queremos que nos dejes, que estés con cada uno de nuestros amigos que nos han escuchado hoy, por los que no nos escuchan, por los creyentes, por los no creyentes y por nosotros, Señor. Te damos gracias por tantas cosas que nos das. Y nos vemos, amigos, como siempre, el próximo miércoles a las 10:30 y muy seguramente el sábado estaremos retransmitiendo este programa para las personas que no tuvieron oportunidad de escucharnos y de vernos. Que Dios los bendiga, un abrazo en Cristo y nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Your grace.